Hola, buenas tardes. Estamos en el podcast La Nueva Era de la Pinochera. Vamos a hablar sobre los incendios y un poco el vínculo que pueden tener con el ecofeminismo. Y bueno, ahora mis compañeras y yo nos vamos a presentar. Bueno, yo me presento porque quería decir un momento unas palabras. Yo soy Esther Pérez, soy ingeniera, estudié ingeniería forestal y trabajo en el Cabildo. Pero antes de empezar, Uy, no voy a poder. Es que no voy a poder. Queríamos dedicar este podcast y bueno, pues a partir de estos días, lo que queda de la Pinochera, decía Irene que también le gustaría que todos los días se recordara a nuestro amigo, a nuestro compañero Antonio Carrera, que bueno, pues Antonio es un amigo y trabajaba como diseñador gráfico para el Ayuntamiento del Rosario. Todo lo que podéis ver aquí, bueno, los que estáis escuchando el podcast obviamente no lo podéis ver, pero bueno, pues la estrella del Rosario, que es el emblema que ahora mismo con el que todo el mundo identifica el Ayuntamiento, cualquier programa de fiestas, el programa de la Pinochera. Pues todo lo que era la parte de la imagen corporativa del ayuntamiento, pues la había diseñado él y falleció ayer por la tarde después de una enfermedad y una operación que se fue complicando y no ha salido bien. Y nada, pues un poco quería justo empezar recordándole porque, bueno, pues todos le queríamos mucho y nada, dedicar un poco este podcast. Ya ahora sí, porque yo voy a beber un poquito de agua. Pues buenas tardes, yo soy Pilar Carballo, soy ganadera ecológica y agricultora ecológica y pastora en el paisaje protegido Siete Lomas en Arafo. Y espero estar aquí un ratito con las compañeras disfrutando de la charla que vamos a tener. Hola, yo soy Adela Conde y también trabajo en el Cabildo con Esther, soy también forestal y también soy parte de las brigadas forestales desde hace 10 años, así que estoy también metida en los incendios. Bueno, y yo soy Yasmina Encinoso, he sido durante un tiempo educadora ambiental, miembro de un colectivo de la Federación Ecologista BMAGEC Ecologistas en Acción. También me dedico a veces a escribir artículos, muchas veces de contenido historiográfico, y en ese sentido, pues a lo mejor podríamos empezar, si les parece, contando una anécdota que me pasó este verano. Este verano, en el medio de los incendios, pues a mí me tocó vivir los incendios desde fuera, porque yo estaba de vacaciones, estaba en Gran Canaria y después en La Palma. Como el incendio duró tanto, pues resulta que estando en La Palma y bastante pendientes de lo que estaba pasando, porque yo vivo en Igueste de Candelaria y el incendio estaba encima de casa. Mi hija se llama Amarnia y la montaña de Amarnia parece que fue como si hubiera un volcán en erupción, aquello era horroroso. Pues nosotros estábamos bastante tensos con eso. Y un día fuimos al pueblo de Gallegos, en La Palma, y el pueblo de Gallegos tiene un centro cultural muy chiquitito que tiene una biblioteca, y entonces yo estaba allí en la biblioteca hojeando los libros y me encontré el típico librito de memorias del pueblo y tal, y me puse a mirar lo que había. Y entonces encontré ahí dentro una poesía escrita por una señora llamada Petra Martín García, que en el año 1975 relata un incendio horroroso que vivió la isla de La Palma. El día 7 de octubre de 1975 se inició. Se inició, por lo visto, entre Barlovento y Sauces, dice el principio, dice, entre Barlovento y Sauces el fuego se encendió, que Gallegos se quemara, nadie se le acordó. Era un día muy caluroso, un viento de tempestad, que se volaban las llamas como ave que se va. No les voy a leer el poema entero ahora porque son varias páginas, pero bueno, el poema relata que el incendio se propaga a través de todo el norte de La Palma, llega hasta Punta Gorda, quema casas, un montón de gente se queda sin propiedades, sin animales. Cuenta que en principio la gente del pueblo es la que va a apagar el fuego, pero que al final las autoridades terminan diciendo a la gente que no, que se repliegue, que el fuego es demasiado grande y se puede morir gente. Parece que no muere gente, pero sí que hay un montón de pérdidas materiales y de animales también. Justo pasa eso en este momento. Pero también, y pienso, 1975, las condiciones son otras, el campo no está tan abandonado, estamos hablando del norte de La Palma, además es un sitio que es húmedo,
Y sin embargo, en ese momento ya se produce un superincendio forestal como este. Nos encontramos ahora mismo en otro escenario, en este escenario de hoy en día, en el pleno cambio climático del que podemos hablar después si quieren. Estamos viviendo incendios bestiales en Canadá, por ejemplo. O en el Amazonas, en el año 2019, también hubieron una serie de incendios que fueron bastante devastadores. Y estamos hablando de una zona húmeda. Y como ese, pues unos cuantos más. Entonces yo, como estoy al lado de unas personas, de unas personas que yo les dije, yo me pliego frente a ustedes porque ustedes para mí son heroínas y hay que reconocerlas. Yo quisiera invitarlas a reflexionar sobre esto, porque si tenemos un monte, tenemos incendios. Si tenemos un escenario en el que se dan todas las condiciones favorables para que los incendios se produzcan, ¿cómo cuadramos el círculo? ¿Cómo hacemos? Bueno, yo soy menos heroína, que yo no estoy en incendios, no estoy en el operativo. Yo trabajo en prevención. Bueno, trabajo en prevención porque los trabajos que realmente hacemos desde el área nuestra del Cabildo, desde los servicios forestales, son trabajos de gestión forestal. Tenemos un amigo que siempre dice porque muchas veces añade lo de gestión forestal sostenible, y nuestro amigo Senén siempre dice, bueno, lo de sostenible no se añade porque si no es sostenible es que no es gestión forestal, claro. Será otra cosa, pero no es gestión forestal. Entonces, pues es verdad que va a seguir habiendo incendios, obviamente, y pues un recurrente que sale también muchas veces en los temas de conversación es que los incendios que tenemos ahora son incendios que cada vez están más fuera de la capacidad de extinción. O sea, que también es un poco aprovechar este podcast pues para romper quizá también todos esos mitos que han surgido después del incendio, que de cara a la ciudadanía, pues muchas veces nosotros no somos un sector profesional que comunique mucho los trabajos que hacemos, y entonces pues es verdad que se empiezan a generar un poco pues estos mitos de por qué no se apagan, por qué no vienen más hidroaviones, por qué no se trabaja, por qué no hay más medios, porque da igual, o sea, aunque hubiera más medios tampoco se podrían apagar este tipo de incendios. Entonces, la parte, por ejemplo, a la que yo me dedico es a la de gestión para naturalizar los bosques. Ese es uno. A ver, al final no haces un trabajo con un único objetivo, ¿no? Sino que tiene varios objetivos. Entonces, uno de ellos es naturalizar los montes, porque también estamos en espacios naturales protegidos, donde nosotros trabajamos. Si estuviéramos en otro tipo de contexto, en montes privados, que por ejemplo aquí es verdad que hay muy poquitos, pero en otras islas sí que hay más espacios de particulares, o en la península hay muchos montes que se gestionan por particulares, pues podríamos estar hablando de montes productivos y de obtener un aprovechamiento que no tiene por qué estar reñido, ni tiene por qué tener esa connotación negativa de que cortar árboles siempre tiene algo maligno, ¿no? O sea, que también tenemos como un poco todas estas imágenes de Amazonas devastada y nos parece que, claro, pues lo que yo decía, eso no es gestión forestal, o sea, eso es un aprovechamiento hecho de manera sin control. Entonces, bueno, pero que es lo que decía, ¿no? Si estuviéramos en un monte particular, podríamos hablar de otro tipo de aprovechamientos. Aquí lo que hacemos es naturalizar el monte y hacer trabajos de prevención, o sea, tiene mucho sentido el que cuando haya esos incendios, al llegar a las zonas en las que hemos trabajado, la carga de combustible sea menor, el modelo de combustible por las especies que hay allí, pues también de alguna manera sirvan de freno al avance del fuego y generar discontinuidades que de alguna manera rebajen esa intensidad, ¿no? Porque yo entiendo que cuando dicen naturalizar, ¿no? Los montes es porque son montes que no son naturales, sino que son de lo que se reforestó, digamos. A ver, ahora mismo prácticamente en toda Europa no hay casi bosques vírgenes, o sea, hablar de bosques primigenios de los que había en su momento, llevamos interactuando con el medio natural pues toda la vida. Entonces, por ejemplo, los montes verdes, el monte verde de Arafo es natural, ¿no? A ver, Adela. El monte verde de Arafo es natural. No lo creo, vamos, ¿No? No creo que sea natural, no creo que quede así, natural que no se haya tocado nunca, solo los sitios probablemente inaccesibles. Sí, se ha tocado por el paso mismo de los pastores, por ejemplo. Por pastores o gente que necesita leña, o antes se decía que el monte crecía de noche, porque había tal uso del monte que claro, no salía, no dejaba que pero que sí es nada. verdad que es distinto lo que es un monte como el Monte Verde, claro, es distinto, que no el de reforestación, ¿no? Porque yo he oído con el tema de los incendios
que la distancia que hay entre los pinos, por ejemplo en el Monte Verde, que es mucho más amplia que la que está en los pinares que son reforestados. Bueno, aquí la que planta es A ver, la mayoría de las repoblaciones que hay en la isla de Tenerife, tanto de pinar canario como de pinar radiata, como incluso dentro del Monte Verde se han hecho repoblaciones también, pero bueno, las grandes de los pinos canarios y de pinar radiata fueron repoblaciones de los años 40, 50. Es verdad que son pinares que tienen mucha densidad, ¿vale? Que tienen muchos pinos en una hectárea. O sea, nosotros cuando plantamos o cuando hablamos de cómo está la densidad en el monte decimos, pues hay tantos pies, tantos árboles por hectárea. Vale, sí que es verdad que en su momento se plantaron mucho, porque con el tiempo se quería haber hecho aprovechamientos para obtener madera, que es un poco también lo que vuelvo a insistir. O sea, la madera tendríamos que verlo con el material del futuro. O sea, la madera es un elemento como materia prima mucho menos contaminante que cualquier derivado del plástico. O sea, tiene secuestro de carbono cuando tú lo cortas, luego lo puedes... O sea, no es que sea totalmente de emisión cero, pero sí que es verdad que tiene ese secuestro de carbono durante el tiempo que tú tienes los materiales, tienes una mesa y ese carbono se ha quedado ahí, ¿vale? O sea, y es un material que genera economía circular, que genera trabajo en el monte. Vale, es que me enrollo mucho, espera, que vuelvo a la densidad. Vale, sí que se plantaron con mucha densidad pensando en ese aprovechamiento. También es verdad que muchas veces se plantaba con mucha densidad porque, bueno, las pendientes de aquí, pues ya las habéis visto todos como son. Entonces, había una necesidad también de sujetar el suelo. Y sujetar el suelo evita escorrentías, evita erosión, o sea, tenía también esa otra finalidad de regulación hidráulica. Y tampoco muchas veces cuando plantas no sabes si todo lo que plantas va a prosperar. O sea, hay veces que hay marras, que las marras son plantas que no salen. Pero bueno, eso hubiera necesitado que con el tiempo, cuando los árboles todavía son más jóvenes y es más fácil volver a ordenar un poco esa densidad, pues haberlos cortado, haber hecho lo que se llaman clareos, ¿vale? Que luego ya cuando los árboles son más grandes son claras. Pero bueno, las circunstancias es verdad que nunca se generó esa industria de madera, todo el mundo miró al sector del turismo y de la construcción en el sur, los montes se fueron un poco quedando ahí y es verdad que tenemos montes con muchísima densidad, pero en el Monte Verde ocurre lo mismo. Sí, en el pero Monteverde, a ver, mira, también la prohibición de los usos, por ejemplo, de algunos usos, por ejemplo, en mi caso, en el del pastoreo, ¿sabes? Eso yo creo que también afecta a la desnaturalización del monte, al revés, ¿no? O a la naturalización. A ver, en el pinar, tú, por ejemplo, dices también, claro, espera, yo me gustaría también, antes de seguir, que por ejemplo, que antes lo estábamos hablando cuando estábamos así en el previo, que tú no, o sea, que cada una un poco contara también, porque yo no tengo tampoco idea de cuál es tu actividad y de qué es lo que tú haces dentro de la ganadería, ¿sabes? Entonces, claro, yo creo que también un poco podemos aprovechar como a romper esos imágenes, esos estereotipos que igual cada una a ver, Adela y yo al final trabajamos en el mismo sector, pero Yasmina viene del movimiento ecologista que también ha tenido sus choques con los movimientos forestales o con el tipo de ordenación del territorio que se marcaban desde las administraciones, ¿no? Entonces yo creo que un poco, o de la ganadería que haces extensiva y tal, tampoco, ¿no? Claro, es que sobre todo eso, lo de romper los mitos de la ganadería y del daño, ¿no?, que hace al monte, ¿no? Realmente yo lo que hago es un pastoreo regenerativo. Es decir, tú sacas el ganado a comer. Yo crío una raza autóctona que está en peligro de extinción, que es la oveja canaria de pelo, que solo hay 3.216 en toda Canarias, o sea, está protegida y está en peligro de extinción. Y yo lo que hago es todos los días salir al monte a darles de comer, a que coman y hagan ejercicio. O sea, eso es lo que hacen, comer y hacer ejercicio, pero básicamente comer. Entonces, y por ejemplo, ¿qué comen? O sea, ¿les valdría cualquier tipo de vegetal, de matorral, en todo? O sea, antes que igual nada, estar en una zona de pinar. Sí, antes que nada decirte que yo el pastoreo lo hago en fincas que son mías, porque el pastoreo está prohibido en paisajes protegidos, en todos los paisajes protegidos. Solo está permitido en fincas privadas, dentro de paisajes protegidos. Entonces, en esas fincas privadas tengo una parte en propiedad y otra en arrendamiento.
Entonces yo llevo al ganado a esas fincas y las voy rotando. El ganado sabe lo que tiene que comer en cada momento y en cada estación del año, depende de la flora y de la vegetación que hay. Pero lo más que comen son tederas, cornical, vinagreras, escobón, tasagaste, ese tipo de, más bien monte bajo, digamos, ¿no? Sí es verdad que cuando ya están en el corral, si tú le echas una rama de pino, se la comen, pero ellas, lo que es pinocha, no van a comer. Entonces, claro, yo tengo que hacer el pastoreo dentro de fincas privadas que he tenido que arrendar, siempre y cuando me dé permiso medio ambiente. O sea, que aunque sea mi finca privada, no puedo hacerlo sin permiso, que eso está ya solicitado y todo. Claro, igual la imagen que hay antes del pastor es lo que hacía la suelta, ¿no? Que los pastores iban al monte, soltaban el ganado y iban a buscarlo a los 15 días y ese ganado comía lo que quería. Yo lo que siempre digo es, bueno, vamos, lo que hacemos, porque hay otra compañera también en Arafo que está en la misma situación, vamos con el ganado acompañándolo y guiándolo. Es decir, si a nosotras los técnicos nos dicen por aquí no pueden pasar porque hay una reserva de un endemismo, pues por ahí no pasamos, porque lo que hacemos es ejercer nuestra profesión de pastora, ¿no? Entonces, y ellas además en cada época del año comen una alimentación distinta y también depende de las necesidades que tengan. Si están embarazadas, si están amamantando, si no tienen nada, si están secas, digamos. ¿Y qué carga de pasto necesitas por cabeza de oveja? En caso de la ganadería ecológica, está permitido solo 13 cabezas por hectárea, nada más. Esa es la carga ganadera que está permitida. O sea, es decir, en Canarias es prácticamente... no es viable, ¿no?, tener una ganadería ecológica porque la media de productores ecológicos, la media de terreno son unos 3.000 metros cuadrados, o sea, un tercio de hectárea. Entonces, por eso tenemos que arrendar. Y no siempre los propietarios privados están a favor de que metas el ganado allí, porque hay muchos mitos también sobre el ganado, de que te rompe los muros, de que, ¿sabes?, de que va a ser eso un sobrepastoreo, ¿no? Pero claro, no hacemos eso porque hacemos un pastoreo regenerativo, porque las pastoras somos las primeras interesadas en conservar la biodiversidad, porque de ahí comen nuestros animales. Y la gente que ahora se está dedicando a la ganadería aquí, también la mayoría son pastores y pastoras, o sea, como con la modalidad que tú haces de controlado. No lo sé. O sea, en Arafo... las que estamos somos ecológicas. Las dos únicas ganaderías ecológicas de Tenerife están en Arafo y estamos nosotras dos nada más. Después sé que hay compañeras de la zona norte que también quieren salir a darles de comer a los animales y bueno, y están teniendo el mismo problema porque el Tenerife está el 48% del territorio protegido, ¿no? Entonces el resto ya es o costa, medianía, terrenos privados. Claro, pues fíjate que por ejemplo en medianías es donde más terrenos ahora mismo hay abandonados también de antigua agricultura y donde más matorral quizá del tipo, o sea, yo te lo digo sin tener ni idea de lo que es la alimentación, por eso te preguntaba, pero bueno, ahora un poco enfocando, o sea, ahora mismo tú bajas por aquí por la zona de Machado, toda esa parte de medianías, que todo eran terrenos de particulares, yo veo mucho más susceptible el enfocar el trabajo a generar algún tipo de asociacionismo, de trabajo también con los municipios y de trabajar más en esas zonas, que encima, un poco también retomando el tema de lo de los incendios, generaría ese cinturón alrededor de las zonas. Pero si tú estás en un paisaje protegido, que el paisaje protegido empieza a 500 metros o menos, ya de ahí para arriba, ya los municipios no tienen ahí opción de decir nada porque todo la opción lo tiene medio ambiente. Pero hay mucha zona fuera de espacio natural protegido. O sea, espacio natural protegido casi siempre te empieza donde tienes o el pinar o donde tienes el... Depende del municipio también, porque también, claro, aquí en La Laguna, al ser una zona, tener toda esta zona de pasto súper grande, la Vega Lagunera, es mucho más evidente, pero claro, en municipios que son muy verticales, como Arafo, que es donde está ella, claro, toda esa interfaz está más bien cultivada o construida. Que ese es otro problema. A mí me gustaría que Adela, que se ha tenido que enfrentar al monstruo directamente, nos hablara a ver si ella considera que todo esto es viable o si no hay nada que hacer.
Hombre, además tú haces gestión del territorio y autorizaciones y conocer mucho más el planeamiento que incluso, por ejemplo, yo que no lo manejo en el día a día del trabajo mío. En Siete Lomas sí se autoriza, sí se puede pastorear, ¿no? De hecho, tú pastoreas en Siete Lomas, ¿no? Pero en mi finca. Claro, dentro de pero mi finca. Es que realmente Siete Lomas no tiene montes públicos. Tiene comunal y público que se solicitó para pastorear. Pero eso están arriba en Corona. Sí, más alto, sí. Por eso que dentro del paisaje protegido son todos fincas particulares. Sí, son todas fincas particulares. Y ahí sí que se puede pastorear. Lo que pasa es que, claro, si te que yo dejan, entiendo, claro, por si eso te que es muy dejan. complicado que los particulares te dejen. Y ya cuando entras en Corona, ya sí que es una zona más forestal. Ahí ahí es hasta muy difícil que haya igual zonas comida, para comida. Sí. No, que hay que en es muy esa difícil zona, no. que haya por la densidad que tenemos, por cómo es el Claro. tipo de vegetación. Es complicado. O sea, que ya no solo es que igual no se pueda, sino que no se dan las condiciones idóneas. Que quizás lo mejor sería, pues eso, intentar potenciar que los sitios que se puede, porque también el tipo de vegetación que hay y los usos que tiene el territorio son, pero animar a la gente para que no tengáis igual esos problemas de enfrentamiento de que no quieran que se pastoree, ¿no? De que vean todas las bondades que tiene el pastoreo para su finca. Sí, incluso lo que sí podían hacer los ayuntamientos, que en Arafo creo que hay una propuesta, es que después del incendio que pues los particulares... El incendio también trae a veces... Cosas buenas. Sí. Que es que nos paramos a reflexionar y vemos un poco punto de inflexión para cambiar, ¿no? Claro, Entonces... el Ayuntamiento de Arafo tiene una propuesta que es decirle a los propietarios que tienen o que plantar los terrenos o cederlos al pastoreo o se les multa, una cosa así, digamos, ¿sabes? Desde el ayuntamiento sí se puede hacer, ¿no? Para que que los propietarios digan, como un propietario hace poco que me llamó para darme una llave de 17.000 metros cuadrados para decir, hola, mira, te la doy para que vengas a pastorear y de paso me la limpies, ¿no? Entonces sí, hay vecinos que lo hacen, pero no... Claro, que eso se fomente más, Claro. que estés obligado a tener la finca limpia y que entonces para ti sea que veas como una opción, en vez de gastarte un montón de dinero en estar desbrozando, pues que sean las ovejas las que te tengan. Claro, porque esa obligación ya existe de cara al tema de incendios. Pero no se aplica protección, mucho, ahí todavía hay mucho... Es que, claro, el trabajo de los ayuntamientos sobre todo. Claro. Es una puerta que está ahí abierta, pero entiendo que cuesta convencer a los vecinos y igual habría que invertir, no sé. Pero sí que hay muchas propuestas ahora a raíz del incendio. Claro. Que eso es las cosas buenas que trae el incendio. Claro, al final un poco el encaje de todo esto es, por una parte, quizá la parte más de ecologismo, biodiversidad, también de conservar un poco, porque claro, es que encontrar el equilibrio es complicado, pero yo creo que se puede encontrar. O sea, la parte pues un poco de biodiversidad y de conservar pues especies endémicas, zonas que a lo mejor sí que requieren pues el estar aisladas y sin que haya presión antrópica o de ganadera sobre ellas. La parte, claro, vuestra de las ganaderas ecológicas, de poder dar de comer al ganado en el monte y como eso casa también con el tema de la gestión, ¿no? Y un poco lo que decía también antes Adela, claro, igual en la parte de pinares, tal y como está ahora mismo todavía la mayoría de... Un poco también para situaros, ¿no? Los pinares que veis en la isla, todos los pinares del norte de la isla, que a lo mejor lo tenéis incorporado como este es mi imaginario de espacio de recreo, de donde yo he ido de pequeña, de pateo, de chuletada, de tal, pues es que todo es repoblado, o sea, todos esos pinares son muy artificiales, o sea, si os cambia un poco el chip, vosotros hacer así, y es que veis o sea, son una continuidad de palos, o sea, parecen postes de teléfono. Eso no es un bosque natural, por lo que decíamos, porque hay que naturalizarlo. También os digo que eso ahora mismo es imposible asumir la naturalización de esos 11.000 hectáreas. Claro, o sea, de hecho ya se llevaba trabajando, que es otra cosa también que queremos Adela y yo reivindicar. Sí se hace gestión en la isla, sí se hacen trabajos preventivos, porque un poco todo ha sido también a raíz del verano con esta historia de las cabras bombero, del paisaje mosaico, de las quemas prescritas, que parece que eran como recetas que venían, pues es que a lo mejor esas recetas aquí no tienen la misma utilidad que en otras islas o en otros lugares y aquí ya se hacen trabajos que funcionan. Uno es las claras en pinares, que es lo que os digo, o sea, obviamente no se va a poder trabajar en todo el territorio.
en el Monteverde. El Monteverde durante muchos años nosotras hemos estado llevando gestión. Cuéntate un poco lo que consiste los resalveos de Monteverde. Claro. También para que os quedéis como palabras, ¿no? Igual que se ha aprendido todo el mundo lo del paisaje mosaico y es que hay que hacer paisaje mosaico. Y te quedas todo así, que está genial porque de repente se habla de gestión forestal que antes nadie hablaba, pero por eso está fenomenal poner el tema encima de la mesa, pero hay más términos, ¿no?, para que os los aprendáis. Uno es resalveos de Monteverde. ¿Qué es resalveos, Adela? Claro, todo el Monteverde, las especies de Monteverde, que igual cuando evolucionen y estén ahí, hayan pasado muchos años, conseguimos tipo laurisilva como anaga, tal. Pero claro, lo que había, sobre todo en la franja norte de la zona de Acentejo, era una vegetación que estaba pues muy aprovechada, se cortaba para leña, para horqueta, y el monte crecía de noche, como decían los señores. Entonces, cuando eso se abandonó, de repente la vegetación ha crecido toda la vez y es una vegetación trabada, o sea que hay pues muchos palos juntos y está muy densa, y las cepas, que es donde cortas y vuelve a salir, están muy envejecidas, muy dañadas. De hecho tenemos algunos problemas en algunas zonas, y ya esa vegetación no es la más adecuada. Entonces nosotros llevamos años trabajando ahí, cortando para mejorar esa masa. ¿Qué hacemos? Los resalveos. ¿Qué hacemos? Salvamos de esa vegetación los árboles que están mejor, o sea, los troncos que son más vigorosos, que están mejor, y así le quitamos el resto para que esos pues puedan todavía estar mejor y tener unas mejores semillas y crezcan más, y haya espacio para también otras plantas, porque se ha ido reduciendo la biodiversidad en esa zona. Las que mejor respondían a los cortes continuos eran las fallas y el brezo, y entonces las más abundantes ahora mismo son esas. También hay aceviños, y nosotros pues vamos cortando, metemos otras especies y vamos dejando esas, pero las mejores plantas, para que eso se vaya recuperando y cada vez esté un poco más naturalizado. Que puede ser que la naturaleza lo hiciera, pero iba a tardar muchísimo. Y quizás muchas especies no iban a acabar llegando ahí, porque de hecho hay muchas especies que dicen, no, en esta zona no se da. Y no se dan porque pensamos que no se dan porque no las hemos encontrado, pero no las hemos encontrado porque con el continuo aprovechamiento, con las continuas cortas, las hemos hecho desaparecer. Y nosotros de repente hemos metido especies que pensábamos que no se iban a adaptar y se han adaptado muy bien. Y nos encontramos sorpresas todos los días. O sea, entonces yo les preguntaría... Espera, déjame meter una cuña, porque me parece súper importante el tema del aprovechamiento forestal, y volviendo también al tema de la historiografía. Es verdad, en el 1883 la viajera británica Olivia Stone, que llega aquí a Canarias, lo que ve son árboles muy jóvenes, no ve árboles viejos y ve muy pocos. Y ella se queja del arboricidio que se cometía en esa época. Es verdad que luego se reforesta a mitad del siglo XX y tenemos un éxito tan importante que ahora el problema es que tenemos demasiado éxito. Pero resulta que se da la siguiente paradoja, y es que resulta que, en su momento uno de los factores que influyen en que se produzca ese grandísimo éxito y tengamos una masa forestal bastante enorme, que por otro lado retiene agua, y el suelo y demás, si no estaría todo pelado. Y está contribuyendo a suavizar los efectos del calentamiento global, que es de agradecerle bastante, está cumpliendo un papel importantísimo. Resulta que una de las causas por las que no se produce aquí una sublevación popular es porque la gente ya no necesitaba tampoco ir a cortar leña, porque empieza a venir a Canarias el gas butano. ¿Qué pasa? Que no hemos dejado de usar combustible. Hemos empezado a utilizar un combustible fósil que produce un problema ecológico en otros lados de la Tierra, que como no es el nuestro, no lo vemos. Nos pensamos que nuestro monte está estupendo y que estamos haciéndolo todo súper bien, pero resulta que el crecimiento exponencial del consumo de combustible es tan evidente que el efecto que se está produciendo sobre el clima, esa emisión de gas de efecto invernadero a la atmósfera, está repercutiendo justamente contra nuestra masa forestal. O sea que al final también nos pensamos que el monte está estupendo porque ya no lo vamos a aprovechar, estamos utilizando un recurso de fuera, estamos produciendo un daño horroroso en otros lados, pero que además ese daño nos está repercutiendo también a nosotros. Y volvemos otra vez al tema de los incendios forestales. Digo porque a lo mejor dentro de un rato deberíamos hablar del modelo,
ya que además también esta mesa tiene que ver con el ecofeminismo. Me gustaría enlazarlo con el decrecimiento, que tiene mucho que ver también con el ecofeminismo. O sea, no creo que el problema de la gestión de los montes, o sea, el problema de la prevención de incendios deba recaer solamente en manos que debe estar solamente en manos de la gente que trabaja en el campo o de la gente que trabaja en el monte. O sea, tenemos que hacernos responsables como sociedad. No solamente o sea, más allá del lema de los incendios se apagan en invierno, los incendios también se apagan en las ciudades. O sea, entre todas y todos tenemos que intentar contribuir a que no se produzcan estos incendios, porque, vuelvo a repetirte, Adela, ¿qué sentiste delante de ese fuego? Porque eso tuvo que haber sido espantoso. O sea, ¿qué crees tú cuando estás ahí delante que se puede hacer? Yo ya sabía que si pasaba algo iba a ser bestial, yo ya lo sabía. Yo ya vivía el verano con miedo, o sea, era consciente, porque ya llevábamos muchas olas de calor y la vegetación estaba muy estresada, y éramos conscientes de eso, y ya hemos estado en más incendios y ya sabemos lo que pasa. Y yo sabía que íbamos a poder hacer muy poco, hasta que no cambiara la situación atmosférica, hasta que no bajara las temperaturas, subiera la humedad. Era muy complicado. Pero estamos viviendo ahora mismo un nuevo episodio de altas temperaturas y estamos en la mitad de noviembre. Claro. Sí. Y hemos vivido el mes de agosto, el mes de octubre más cálido de la historia del planeta, desde que hay registros. 61, lo decía. piensas, no ha parado, o sea, desde antes del 15 de agosto cuando se desata el incendio, o sea, quitando la ventana esta que hubo un poquito de lluvia, o sea, de lluvia y de la temperatura, o sea, vamos, yo me monto en el coche 29 grados, salgo del coche 29 grados, vuelvo 29 grados. O sea, el día que se hizo público que se daban por extinguidos los incendios, yo le mandé un mensaje a Pilar y le dije, pero si viene una ola de calor pasado mañana. Porque había llovido bastante en la Orotava, 200 litros por lo menos, ahí en la Centejo como 150, y era donde estaban las reproducciones y donde estaba el riesgo más grande. Y entonces sí que llevamos días que no había aparecido nada. Sí. Y de hecho está... No tengo nada en contra de que se declaren por extinguidos los incendios, sino que es que que esto siga así. Es verdad que siga así. Si no llega a haber llovido, o sea, pues todavía seguramente no lo hubiéramos dado. Yo me acuerdo siempre del de La Gomera, el 2012, que se dio por extinguido en diciembre. Y el Darico, que todo el mundo... También, ¿no? El Darico hace un par de años tardaron como 3 meses en darlo por extinguido también. No sé si tanto, pero vamos, yo el de La Gomera para mí fue como revelador del cambio, ¿no? Porque todo el mundo decía, no, la laurisilva no se quema. Ya. No se quema, depende del estrés a la que esté sometida. Claro, es que al final todo, o sea, este incendio es que todo estaba disponible, o sea, lo que nosotros llamamos la vegetación estaba tan reseca, todo tan estresado. El suelo ya estaba afectado, estaba disgregado, era una cosa... Yo cuando yo oí, me llegó así como que decían... vamos a dejar entrar el incendio al Monte Verde, ¿no? Como para que ahí se apague, ¿no? Me llegó como algo así, yo decía, pero esta gente, ¿cuánto tiempo hace que no entra en el Monte Verde? Por lo menos en el de Arafo. O sea, eso está, lo que tú dices, de un estrés, está súper seco, digo, que va, ahí va a entrar, y entonces sí es verdad que ya se va a arrasar toda... Que después pasó por encima, o sea... Cuando hicimos lo del reportaje hablando un poco también del Monteverde en el periódico y tal, y pedimos que todos los compañeros de otras islas nos dijeran un poco pues la gestión que ellos estaban llevando a cabo y tal, y Ángel Fernández, que es el director de Garajonay, dijo que incluso el Monteverde, cuando está tan seco, lo único que hará será de alguna manera amortiguar el avance del incendio, pero que terminará por quemarse. Y aquí también ha habido sitios donde ha pasado. O sea, es verdad que en la parte de la Orotava llegó menos a lo que es la zona de allí, pero en la zona que gestiona Adela, que es la parte del territorio de Monte de la Isla, sí, el Acentejo, como además iban saltando reproducciones donde... Es verdad que no ha sido como un continuo como en el Pinar, pero donde ha caído un fuego que prendiera un foco secundario y tal, ahí sí que, o sea, ha terminado también por quemar el Monteverde. Y luego, otra cosa que hemos visto en este incendio, ya después, ¿no? Yo que entro en la parte de reconstrucción un poco, por así decirlo, o sea, es que no es nada parecido a nada de los incendios que por lo menos habíamos visto así antes, ¿no? Incluso el de 2007, que fue un incendio
que también en superficie fue parecido, pero no tuvo nada que ver, porque fue un incendio muy rápido, que no quemó con tanta intensidad. Y ahora lo que estamos viendo es un problema en el suelo brutal. O sea, en el Monteverde, pues en los trabajos, por ejemplo, que habíamos hecho, como eso genera discontinuidades, o sea, tú lo que quieres, lo que hablábamos antes, es como romper, que haya continuidad vertical, o sea, que si tienes matorral y luego va a la copa, eso genera como una continuidad vertical y entonces es verdad que ahí es mucho más difícil pararlo. O si tienes como separados los diferentes árboles o los diferentes pies, ¿no?, que es como un poco hablamos nosotros en el término forestal, pues también, claro, el fuego lo que hace es que necesita combustible. Si tienes una cosa que lo separa, pues se frena. Y en el Monteverde, en los tratamientos que contaba Adela, claro, nosotros lo que hacemos es eso, ¿no? Pues de cosas que están juntas como un seto, separamos, seleccionando precisamente los que están enfermos, los que son más débiles, los que tienen menos probabilidad de seguir, y generamos esa discontinuidad. Y pensábamos que el fuego, al haberse quedado como en el suelo, no iba a haber sido tan dañino con la vegetación. Pero las propias cepas, o sea, las cepas como si imaginaras como un bulbo, ¿no?, de cuando salen, pero de árbol. Ahora mismo es que, o sea, tú coges un brezo enorme y lo arrancas del suelo. Las brezas, o sea, las cepas se han consumido todas, ¿no? Entonces, por ejemplo, también ahora... Tenemos un montón de boquetes en el monte. Claro, y este año también queremos trabajar mucho más con el tema de regenerar el suelo y estamos también con la gente porque cosas que a lo mejor antes no le habíamos prestado tanta atención porque no habíamos visto esa necesidad o porque también... pues cada vez abrimos más la mente todos, ¿no? Y también decimos, pues a ver, que hay gente que también lleva años investigando y haciendo cosas diferentes que nos vienen súper bien, vamos a hacer aquí simbiosis. Pues, por ejemplo, con la Universidad de La Laguna hemos empezado a trabajar con temas de parcelas en los suelos, de analizar, de ver los suelos que están más calcinados, los que están menos, para también trabajar en recuperar esa materia orgánica que luego... lo que más adelante salga, pues por lo menos tenga algo de lo que nutrirse, porque ahora mismo se ha perdido... El abono de las ovejas cuando vayan a pastorear. ¿Qué conclusiones están sacando de eso ahora? Todavía nada, todavía es no. muy reciente, ahora de momento todavía no... Es que a nosotros tampoco se nos habían quemado así No. superficie de Monteverde. O sea, No. lo más parecido es lo de La Gomera. Sí. O sea, las referencias más cercanas que podemos nosotros tener en ese sentido. A nosotros nos solía quemar un pinar y así, si va rápido, pues es que no está el fuego tanto tiempo consumiendo como para que se estropee el suelo como ha pasado en este incendio. Pero si ya en La Palma, este incendio que comenta la poeta, en octubre... Sí, no, y además habla de que después del incendio se queda todo tan calcinado que están esperando a que llueva y para que... Porque claro, además son agricultoras. O sea, es que son gente que vive de eso. Y no llovía. No, estamos hablando de que en esa época también había olas de calor, no que empezaran ayer. Lo que pasa es que la frecuencia de las olas de calor de antes pues no es la de ahora, pero que ha habido toda la vida. Pero yo sí que estoy de acuerdo con la reflexión que tú hiciste antes de que esto un poco es también autocrítica a nivel social, o sea, que también pues después del incendio salieron muchos foros muy críticos con la gestión tal, y a mí a veces también me sorprende un poco que la gente no se mire para adentro y diga, pero vamos a ver, en el modelo que vivimos, o sea, perdona, o sea, que luego el Black Friday va a ir todo el mundo como loco a comprar y o sea, Mira, vamos a ver. Ecologistas en Acción sacó ahora recientemente, esta semana, un estudio que dice que Inditex está transportando la ropa en avión, o sea, porque, a ver, que no es algo que se vaya a estropear. Bueno, pues la está estropeando... O que necesites una inmediatez de que te Exacto, llegue, o sea, que puedes pues calcular los la transportan en avión tiempos. hasta Zaragoza, que es allí donde se plancha, se coloca toda en sus bolsitas o en sus, como sea, lo que se haga allí, y se distribuye también, supongo que en aviones, a los puntos de venta. Y se están transportando 1.600, o sea, se están moviendo 1.600 aviones anuales de 1 tonelada de ropa cada uno de ellos. A ver, eso tiene sus consumidoras y sus consumidores. Pues a lo mejor deberíamos empezar a pensar que no podemos seguir alimentando, efectivamente, un cambio de modelo, ¿no? Efectivamente, claro. Como dice una amiga mía, no podemos salir del hoyo si seguimos cavando en él. Sí, pero a veces como que es más fácil mirar para otro lado y buscar Claro. siempre un poco el chivo expiatorio al que dirigir aquí todo el y pues eso te digo, o sea, yo creo que A mí se me ocurre,
culpables en todas las instancias. Se me ocurre culpabilizar en la mía, en la de la administración pública, en la de las empresas, en todas. O sea, yo creo que todo el mundo está participando de un modelo que hay que cambiar. O sea, básicamente vamos a tener que reformularlo todo, porque no podemos incluso hacer propuestas de futuro si las enmarcamos dentro del mismo marco de pensamiento en el que lo principal y lo prioritario es el mercado, porque dentro de ese marco de pensamiento no va a entrar nada que no encaje con otro más biocéntrico o más sostenible, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, se me ocurre, si nosotras no tenemos una sanidad pública y una educación pública de calidad, y no tenemos garantizado el acceso a la vivienda, y no tenemos garantizado el acceso a una alimentación sana, vamos a tener que recurrir al mercado y vamos a tener que vender nuestra alma al diablo y apostar por cualquier sector que nos pague un sueldo para nosotros poder recurrir a todo eso. Está todo muy, muy imbricado, absolutamente todo está muy imbricado. Como la hipótesis Gaia, la Tierra es un organismo vivo y todo está relacionado. Con respecto a lo que tú dices de la alimentación saludable, ¿no? Yo que también soy agricultora ecológica, también ahí hay un poco de... La gente piensa que lo ecológico es más caro, ¿no? Solo económicamente, vaya, que es más caro, pero después tú te vas a comprar una lechuga ecológica y a una grande superficie y casi te sale más barata. En mis precios está más barata la ecológica que la de grande superficie, ¿no? Que también por parte, ya que estamos en el mercadillo agrícola del Rosario, ¿no? De aquí de La Esperanza, pues que también pequeñas acciones, ¿no? Como apoyar el producto local, ¿no? En el caso de la ganadería, pues no solo de queso, sino también de carne, de huevos, de pollo, ¿no? De producciones que estamos haciendo aquí que son más sostenibles y al final eso va a contribuir a que se mejore todo. O sea, que hasta incluso... A que se cultive la interfaz. Exacto, ¿no? Exacto, a que se cultive la interfaz, ¿no? Claro. Que después también, otra palabra que yo he oído mucho con los incendios, ¿no? Aparte de que no se puede coger pinocha, que eso, bueno, que yo le digo a la gente, pero que sí se puede, que te pides un permiso y la coges, ¿no? Claro, que no se puede coger pinocha, ya no dejan coger pinocha. Que sí se puede, desde aquí lo decimos, ¿no? Y ustedes lo dicen que sí se puede coger pinocha. Vamos a hacer unas camisetas. Sí se puede coger pinocha. Se puede coger pinocha. Igual que puedes coger setas pidiendo un permiso también. Claro. Vale. O rama de festividad, o es que hay un montón de aprovechamientos. Vecinales, claro, vecinales y de subasta, pero vamos, la pinocha se puede coger. Sí, sí. Pues que otro término que también he oído mucho, ¿no? Que es la custodia del territorio, ¿no? Y que yo, pensando en esas mujeres, por ejemplo, a mí me parece que la custodia del territorio tenemos grande responsabilidad las mujeres, ¿no? Sobre todo las que estamos en el sector primario trabajando, ¿no? En el día a día, porque al final la custodia del territorio la hacemos las personas que estamos en el día a día en ese territorio, ¿no? Que ustedes están en los despachos, pero después nosotras también salimos, sí, pero ¿cada cuánto tiempo salen? Toda la semana. Todas las semanas salimos. ¿Todas las semanas? Todas las semanas, salimos 2 o 3 días. Ah, vale. Es que yo nunca las he visto, por eso no he visto a nadie por allí, solo veo a una gente medioambiental. En tu zona no suelo trabajar, pero vamos, sí, salimos. Pero es verdad que es otra forma de vincularnos, pero vamos, que sí. Pero el cuidado de la tierra, Yasmina... No. Estoy segura de que, de todas maneras, de que si nosotros estuviéramos ahora mismo con, no sé, en la universidad o en otro sitio, yo le hago la pregunta a la gente, a ver, ¿cuánta gente de aquí querría tener un trozo de tierra para cultivar, aunque sea para autoconsumo, pero no puede acceder a ella? Y estoy segura que ahí levanta la mano todo el mundo. Porque ¿Tú crees? Yo creo que aunque sea para autoconsumo, sí, porque no es lo mismo aventurarse dentro de un mercado que está tan mal en muchos aspectos, si quieres lo podemos hablar después un poquito de eso, como el sector primario, que cultivar para autoconsumo, que ofrece bastantes satisfacciones y que también ayuda a crear una resistencia en esa interfaz. Pues yo creo que hay una desconexión tan grande entre la mayoría de la población con la naturaleza. A lo mejor porque no, pero esa gente no vendría a este foro. No, pero claro. No, yo pensé, como tú decías, si estuviéramos en la universidad, pensaba yo un grupo de estudiantes. Sí, bueno. Pero lo cierto es que estábamos hablando antes del precio del suelo.
Estábamos hablando antes de que, ¿cómo eran los precios que estaban diciendo? O sea, realmente cuando ya empezamos a cuestionarnos por qué, lo que decían ustedes, ¿no? La naturalización que tenían los bosques, que ya no la tiene, que se crecía el monte por la noche, ya eso dejó de hacerse porque, no porque la gente dijera vamos a dejar de hacerlo, sino porque ha habido un abandono de la agricultura y la ganadería, ¿no? Derivado por, La agricultura, no, estamos hablando del precio del suelo. Sí, exacto, pero ¿por qué? ¿Por qué la gente deja...? ¿Por qué tiene que ser la agricultura y la ganadería una actividad heredada como si fuera los gremios pero antiguos? me refiero a que el abandono, ya no el abandono, sino la nueva incorporación de las personas a la agricultura y a la ganadería está limitada por el acceso a la tierra y el acceso al agua. Al agua. O sea, básicamente. Sí. Pero hay un montón de gente que yo conozco, que además funcionaria, que no tiene dinero para comprarse que le encantaría jubilarse en el campo y tal, y que no puede. Estos precios ahora mismo están hechos, igual que muchas otras cosas, enfocados al mercado inmobiliario, que cada vez está también más... es verdad que después de la pandemia, ¿no?, del COVID, ahí sí es verdad que ha habido como una expansión, un boom de Quizá. gente que quiere ir al campo a tener una casita donde poder salir, y entonces los propietarios, que normalmente son gente que han heredado de sus abuelos, que sí ellos ejercían la agricultura y la ganadería, entonces, pero ya esta gente no, la tiene abandonada, entonces aprovechan y dicen, pues ahora voy a vender. Para mí el perfil de las personas que compran esos terrenos no son ni agricultores ni ganaderos, ni lo que quieren es, me compro el terreno, pido permiso para un cuarto de apero, me hago un semichalet, una piscina. Sí. eso, rompo todos los muros, o sea, hago que para mí esos son atentados medioambientales, y ahí está, digamos, la custodia del territorio. Claro, al patrimonio. Entonces, rompen los muros, hacen una pista, hacen un pequeño cuarto de aperos que termina siendo una caseta, hacen miles de tenderetes, viene un montón de gente, aparcan los coches. Can y canto allí. O sea, con todo cerrado, no comparto, no salgo, no me relaciono con el territorio, ¿no? Antes, cuando tú has dicho lo de que yo creo que la gente está, que totalmente la gente está muy desvinculada, que había que renaturalizar a todo el mundo con el medio, o sea... Joder, siempre lo contamos Adela y yo también como anécdota, nosotras llevamos 10 años con un programa de educación forestal que se llama Brotes y que, bueno, pues tiene varios talleres en los centros educativos, y luego hay una excursión en la que se lleva al monte, ¿no?, y a los chicos y las chicas. Entonces ven a las cuadrillas trabajar, ahora últimamente también tenemos al equipo de birding, de ornitólogos, que también les dan talleres, bueno, así. Y es una pasada, o sea, porque... A ver, yo que soy de Madrid, de la península, y allí es más difícil, o sea, porque si quieres ir a la sierra, lo que allí llamamos ir al monte, es como échate horas de atasco y tal, pero aquí es tan fácil, o sea, es que es muy fácil, pero da igual. O sea, da igual lo fácil y lo accesible que pueda ser, me refiero al momento de ir caminando, de ir en coche hasta donde puedes hacer un pateo, un sendero tal, que es que no salen. Había un grupo de chavales, porque este proyecto lo tenemos para primero de la ESO y quinto de primaria, y me acuerdo que un día que estaban de excursión, dice uno a otra chica, dice, es como los paisajes de las series, ¿sabes? Como si todo lo vieran a través de Netflix, ¿sabes? Como que era, fíjate, y decía como, y yo, coño, que está aquí al lado, ¿sabes? Y que no han salido nunca al monte, que por eso el concepto también de lo que es el medio natural, como un paisaje bonito con el que no se interactúa, es también una visión muy urbanita. O entendemos que esto forma parte de nosotros, que se puede aprovechar cuidándolo, que se puede gestionar, que nos ofrece un montón de recursos, que también un poco, al principio, no, antes de entrar, enlazamos como cómo metemos todo lo del tema del ecofeminismo. Pues al final es un poco eso, ¿no? O sea, volver a renaturalizar y a plantearnos que hay otro sistema de cuidados en la sociedad y en el medio natural, que somos ecodependientes, que necesitamos los recursos, pero de otra manera, que tú lo has dicho antes, o sea, si no estuviéramos consumiendo gas natural, podríamos tener estufas de pellets donde hiciera falta, o sea, no pasa nada, vamos, genial y estupendo, y tendríamos ahí los recursos en el monte, ¿no? Entonces, bueno, que sí, que el cambio tiene que ser a muchos niveles. Sí, ¿no? Pero sobre todo creo que tenemos que empezar eso, cambiando el marco de pensamiento, centralizando los cuidados entre nosotras, a otras personas y al medio ambiente, y relegando al mercado a un plano utilitario, nada más.
yo creo que todo el mundo necesita más tiempo para poder hacer cosas, para poder cuidarse, para poder cuidar. Todo el mundo llega a su casa extenuado de los trabajos y lo único que puede hacer es sentarse a ver una serie o no. A ver los paisajes. A ver en la tele, claro, que los tienes ahí al lado. Efectivamente. Yo creo que la mayoría, o sea, que sí que hay bastante vocación de superar esta situación. Creo que hay bastante vocación de superar las colas de la TF5 todos los días. O sea, de no tener que coger todos los días una cola de 1 hora y pico para llegar a tu trabajo y llegar por la noche súper cansada. Yo creo que hay mucho trabajo que hacer para recuperar nuestro espacio personal y el espacio de los cuidados, centralizarlo y dejar el mercado de lado. Pero eso no lo podemos hacer en este sistema. Eso lo tenemos que hacer en un sistema que priorice los cuidados. Y después las propuestas las tenemos que hacer dentro de ese otro sistema. ¿Cómo lo hacemos? Con voluntad política, para empezar. Porque sin voluntad política es más difícil, es mucho más difícil. Yo es que hoy estoy un poco negativa, porque además estábamos viendo antes las noticias y estaba saliendo una noticia de todos los municipios que estaban peleándose entre ellos, como a ver quién la tiene más larga, pues un símil igual. Luces de Navidad. Por favor. O sea, para ver quién pone el puñetero árbol de Navidad más alto cuando no sabes las especies de árboles que tienes al lado. O sea, cuando no te puedes dedicar a crear zonas verdes y espacios verdes dentro de las ciudades, de los municipios, de verdad. O sea, es que me chirrió un poco. No es que no sepas el árbol que tienes al lado, sino a veces yo doy charlas en los institutos, ¿no? Y entonces cuando llego a los niños le pregunto, para un poco cogerles ¿no? Le digo, bueno, ¿ustedes saben algún animal que está en peligro de extinción? Entonces, claro, ellos se saben el oso, el pingüino, el tal. Y entonces, cuando les hablas ¿y ustedes saben que esta oveja, la oveja canaria de pelo, que es nuestra oveja, que está aquí desde el siglo I antes de Cristo, está en peligro de extinción? Entonces, claro, los niños ahí se quedan como diciendo, oye, pues es verdad, ¿no? Son niños más granditos, ¿no? Como que eso, ¿no? Que no es que no sepa una persona el árbol que tiene al lado, tampoco sabemos de los animales, ¿no? Que igual que la oveja canaria de pelo, sí, está la cabra, la norteña, sí. Es que no se cuenta. Claro. No lo contamos, entonces ¿cómo lo van a saber? Si no somos nosotros los que nos hacemos llegar las cosas importantes, yo creo, sobre todo a las nuevas generaciones. Sí, sí. Y después nos estamos instalando en cosas cómodas, porque claro, cambiar cuesta cambiar. Da pereza. Claro, entonces. O sea, da pereza no, genera, o sea, conlleva esfuerzo. Da miedo. Claro, da miedo. También da miedo. También. Yo creo que da miedo. Pero más miedo da el futuro tal cual lo tenemos. Si lo proyectamos en el escenario que estamos. En Tirantes a 18 de noviembre aquí en La Esperanza. Yo tengo hijas y me da muchísima pena pensar que en su vida van a llegar a vivir temperaturas por encima de la capacidad de resistencia humana en su vida. Y mucha de la gente, y a lo mejor de la nuestra, porque estamos hablando de que cada vez, o sea, nos están diciendo en el año 2050, o sea, no sé cuánto vamos a vivir, pero capaz que todavía nos pilla viejas, pero capaz que... Pero decía un ecólogo el otro día, en las jornadas de pastoreo en Tenerife, decía un ecólogo como que esto era un ciclo. Que esto era un ciclo. A ver, como todos los ciclos. Al cambio climático él, se le sumará el fenómeno del niño, pero el fenómeno del niño es cíclico y es verdad que va a pasar, pero es que cada vez que pase va a ser peor. O sea que cada vez que pase, sí, habrá épocas en las que estará la cosa más suave, pero cada vez que venga, que pasa cada 8 años o algo así, pues vamos a vivir lo peor. Y no solamente eso, sino se está desestabilizando la atmósfera, pero además, por ejemplo, sucedió este verano, que además lo grande es que era verano en el hemisferio norte, que en el hemisferio sur se empezó a descongelar la Antártida. La Antártida vivía un fenómeno contrario al Ártico porque por algún motivo mantenía su tamaño original, incluso había zonas en las que incluso hasta crecía. Pero en el invierno del hemisferio sur, nuestro verano, en agosto, salió la noticia de que la Antártida se estaba reduciendo en tamaño. Nos estamos encontrando en un escenario en el que probablemente dentro de algún tiempo los casquetes polares se derriten. Y cuando se derritan los casquetes polares ni siquiera habrá una circulación normal de las corrientes marinas. Entonces las consecuencias de todo eso pueden ser devastadoras y cada vez va más rápido.
A ver, a mí eso sí me da miedo. Y aunque todo fuera un ciclo, nos estamos cargando el planeta, el plástico por todos lados, ya comemos plástico. Sí, eso sí, que eso no, sí. eso es innegable, no es cambio climático, eso no hay una buena, no estamos tomando decisiones buenas. No, para nada. Eso está claro. No, Hay en que este marco cambiar. ideológico no podemos seguir. Lo vamos a tener que cambiar. Y por ahí el ecofeminismo lo que nos puede aportar, y así enlazamos con el título de... lo que nos puede aportar el ecofeminismo en todo esto es un modelo, que es el modelo en el que centraliza los cuidados, que es el modelo en el que, o sea, quien nos va a servir de modelo van a ser las mujeres, pero me gustaría matizar y me gustaría que quedara muy claro que el hecho de que las mujeres hayamos cuidado siempre no significa que nosotras genéticamente seamos mejor cuidadoras que los hombres. De hecho, hay sociedades en el mundo, como por ejemplo los pigmeos africanos, que son sociedades bastante centradas en los cuidados. Y son sociedades que tienen una relación muy buena con su medio natural y con la infancia y entre ellos, y no son sociedades muy violentas. Pues los hombres también pueden cuidar, lo que pasa que claro, ¿qué pasa? Que el cuidado lo hemos ejercido nosotras porque el cuidado requiere un nivel de sacrificio muy grande y un nivel de repliegue hacia lo doméstico. Y porque venimos históricamente de un sistema patriarcal que ha dividido cómo nos tenemos que organizar. Efectivamente, claro. Pero ese sistema le ha venido súper bien que las mujeres seamos las que nos replegamos, porque las instancias de poder la cubren los hombres. Y en las mujeres nos toca cuidar, porque cuidar requiere quedarse más en casa, participar menos. Pero cuando compartamos eso al mismo nivel, cuando podamos compartir esos cuidados al mismo nivel, no solamente al planeta le irá mejor, sino que a las mujeres nos irá mejor porque podemos hacer muchas más cosas, y a los hombres también les irá mejor porque cuidar genera muchísimos beneficios también. Pero el tema de los cuidados, por ejemplo, con el ganado, ¿no? Es algo que me pasa a mí, que con un colectivo de mujeres ganaderas en red, que es un colectivo a nivel estatal, y una vez estuvimos hablando, ¿no?, de eso, del tema de los cuidados del ganado, supera a veces al de los hijos, ¿no? Porque ¿tú que has tenido 4? Yo que he tenido 4, o sea, que tú se los puedes dejar a una persona que te los cuide para irte un fin de semana a un congreso. Sí. Pues con los animales me cuesta muchísimo. O sea, sé que está, por ejemplo, la paridera en octubre, sé que van a parir en octubre, hubo unas jornadas en La Palma, un fin de semana de mujeres, todo incluido por el Día de la Mujer Rural, y yo cuando me propusieron las fechas, yo dije, no puedo. Yo no puedo dejar a mi ganado, ¿sabes?, en manos de otra persona, en un momento en el que pueden parir, se puede complicar los partos, pero claro, al final ya no es justo en ese mes, sino ya al final es siempre, ¿no?, que es como que me cuesta delegar. Pero el de cuidado todas de los maneras, animales yo quiero... más que el de los hijos. Pero sí podrías encontrar, o sea, vamos, que sí que tienes apoyo, claro. para compartir la tarea del cuidado del ganado. Pero yo quiero matizar una cosa, pero... porque como esto va a quedar grabado, quiero dejar claro que Pilar no es una pobre ganadera sacrificada que todas porque una de las cosas que a mí me parece súper importantes de Pilar es que está rompiendo un montón de mitos del campo. El campo es súper sacrificado porque es lo peor, porque no, Pilar corre maratones y nada. Medias maratonas. No, o sea, yo creo que al final la ganadería es como cualquier otro trabajo. Sí es verdad que tienes que tener cuidado de los animales de lunes a domingo y tienes que darles de comer pronto o sacarlos pronto porque ellos necesitan comer, pero si tienes una persona de confianza puntual, que se quede con ellos, puedes ir. También es verdad que no tienes que estar allí desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. O sea, yo tengo mi horario de trabajo, llego a las 8, a las 7:30, según cuando amanezca, y a las 1:30, 2 me puedo ir. Y después que aparte que es rentable en todos los niveles, ¿no? No solo económico, sino también, yo siempre digo, personalmente y medioambientalmente, ¿Tu ganado es ¿no? para leche? Es de carne. Ah, es de carne. No tengo que ordeñar, claro, es de carne. Y cuando ellas ahora que están con sus corderos, la leche es para los corderos, ¿no? Pero sí es verdad que hay un mito sobre la ganadería y la agricultura que es como, qué pena, que no viven, que son una esclavitud. Y yo siempre digo que en mi anterior trabajo, que yo trabajaba en el servicio de emergencias 112, que para mí me parecía mucho más esclavo ese trabajo que el que tengo ahora, ¿no? Yo veo también un reto hacer el sector primario atractivo a las nuevas generaciones, claro. O sea, romper un poco toda esa visión
que justo reduciendo lo que tú el estás precio del diciendo, suelo, ¿no? porque si no lo hagas atractivo, lo que va a ser es una frustración. Pero sí, pero probablemente igual también, si hubiera más vocaciones, se haría más presión y se conseguiría por lo menos que se planteara. Pero que que ahí, o sea, yo ahí tengo mi clave que es mi teoría de las 3D, ¿no? Con respecto al sector primario, que es que hay que diversificar, que es otra palabra que ahora está súper manida, ¿no? Lo de diversificar, pues en el sector primario también, de diversificar, que no todas las entradas te vengan del mismo caldero, digamos, ¿no? De no pongas todos los huevos en el mismo. Claro, pues yo produzco huevo ecológico, cordero ecológico, pollo ecológico, fruta, verdura temporada y comercializo de otros, diversifico. Después diferenciarte, ¿no? O sea, no copiarte del de al lado, sino que tu producto sea algo diferente. En el caso de la finca ecológica La Jara, es un producto único en Canarias, ¿no? El cordero ecológico. Y después lo más importante es dignificar el sector. Ya. Dignificarlo. Que deje de verse un poco como los que no estudian se iban a... como esa connotación un poco exacto, negativa. Y que además hay un montón de gente nueva, formada, que se está incorporando con nuevas ideas, nuevos productos. Y yo siempre digo, y una D pequeñita, que es la de divulgar, ¿no? Que la gente sepa lo que hacemos, cómo lo hacemos, que abrir nuestras explotaciones, ¿no? Para que la gente venga y conozca. Ahí fíjate, sí que coincidimos también un poco el sector forestal y el sector primario más agrario y ganadero. Bueno, nosotros somos sector primario también, o sea, bueno, luego ya el derivado es industria, pero porque también nos pasa eso, ¿no? Que no hay tampoco, o sea, como en el imaginario colectivo de los chavales y de las chicas cuando se plantean a qué se quieren dedicar, es que ni siquiera se plantean esa opción, o sea, no existe esa opción, porque no hemos llegado, no hemos sabido llevar que es otra opción más, entonces es que no. O sea, yo qué sé, pues igual porque alguien de tu familia se dedica y te ha contado, te ha hablado, te ha dicho en qué puede consistir, pero claro, no. Esa es otra pregunta de que le hago en los institutos cuando voy, ¿no? Yo digo, ¿alguno de aquí quiere ser militar? Siempre hay un capitán como Mono. Siempre hay militar. Y les digo yo, pues yo fui militar, pero ya no lo soy. ¿Alguno quiere trabajar en emergencias, tal? Pues siempre hay un par de ellos. Digo, pues yo también trabajé ahí. y ya no. Y le digo, ¿y alguno quiere ser ganadero, agricultor? Ninguno. Prácticamente ninguno. Y luego tú añades, pues ahora es con lo que me he quedado. Pues ahora lo mejor de todo lo que he hecho. Claro. Y entonces claro, ya empiezan a ver lo que tú dices, las fotos, los vídeos de la finca, las ovejas, tal. Y alguno pica ahí. Además, incluso ahora en el municipio de Güímar en el Instituto Mensella Caimo, hay un ciclo medio dual de agroecología que empezó el año pasado con 2 alumnos y este año tiene 15 ya. Bueno, qué bueno. Y vienen a hacer prácticas conmigo a la finca también. ¿Y hay más o menos paridad de chicos y chicas en el ciclo? Hay más chicos que chicas. Claro, esa es otra historia también, pero fíjate que luego, o sea, yo creo que sí que hay agricultoras y hay ganaderas. Tú dices el colectivo de ganaderas en red, que yo he leído y he escuchado muchas veces, que me parece potente, pero que encima también hay que romper ese estereotipo más, el del trabajo. Y a nosotros, o sea, nuestro sector es un sector súper masculinizado. Pero a lo mejor yo creo que habrá que ver también cómo está la ratio en la universidad. En ingeniería agrícola, ingeniería técnica, igual ahí la ratio puede ser que esté más igual. Porque sí que... Claro, pero fíjate, sí que pasa también en nuestro sector que lo que es la parte más técnica sí que puede estar más igualado, pero el trabajo de campo, o sea, Adela y nuestra compañera Eva Padrón son y eso que es ya como un nivel más técnico, pero son las 2 únicas directoras de extinción, pero tú vete a ver las cuadrillas, o sea, en la Brifor no hay ninguna mujer. O sea, en los equipos de apoyo, en el Romeo, sí que hay. En la empresa que da también las cuadrillas de refuerzo, sí que hay. Pero, bueno, un porcentaje también muy pequeño, ¿no? Que yo cuando un poco también me planteaba todo el hilo de esto del ecofeminismo y el incendio y tal, también me parecía que, por ejemplo, para trabajar muchas veces en extinción o trabajar en emergencias, tienes que tener solucionado el tema de los cuidados de tu parte de vida familiar, porque si no, o sea, en el momento en el que
Y eso es algo que yo creo que todavía no está equiparado y que también influye y condiciona en el que haya mucha menos presencia de mujeres en el tema de emergencias en general y en el caso particular del tema de los incendios también. Habrá que revisar también los horarios, o sea, el tiempo de trabajo que tiene cada uno de ellos, las condiciones, a ver si eso es compatible con los cuidados. Creo que decir, cada trabajo también tendrá que revisarse a ver si las condiciones que está ofreciendo son compatibles con los cuidados. Y puede ser que ahí haya un problema. Y puede ser que ese problema por ahí haya que irlo abordando. Yo quería comentar una cosa sobre el tema de la agricultura, y es que no solamente la agricultura conseguirá que ese paisaje que esa interfaz sea más resistente a los incendios, sobre todo cuando hablamos de agroecología, porque si volvemos a los monocultivos y a la exportación y a no sé cuánto, si entramos dentro de la lógica del mercado tal y que igual, entonces volvemos otra vez al escenario. Pero es un poco igual que lo que yo decía al principio, hay prácticas agrícolas que han sido nefastas y hay prácticas agrícolas que son estupendas para el terreno. Claro, centradas en los cuidados hablamos de agroecología. Claro. Bueno, pues la importancia de la agricultura creo que lo puede entender, y la importancia de consumir productos locales creo que lo entendió todo el mundo este verano cuando el precio de las papas. ¿O no? Claro. Entonces ahora a todo el mundo le quedó claro que es muy importante que haya papas, que aquí haya papas, que no sé qué. Estamos trayendo las papas de Israel. Ya. Sí. Yo traje mi pañuelo palestino porque yo quiero reivindicar que no podemos quedarnos neutrales ante lo que está pasando en Palestina, que está muriendo, que la media de edad de la gente que se está muriendo es de 5 años. O sea, a mí me parece que consumir papas de Israel, yo prefiero no comer papas más nunca, porque eso ya no sé, porque hasta el otro día además también se decía que las papas de Israel, la legislación le permitía seguirles echando bromuro de metilo. Hasta aquí ya yo no sé si eso, no consulté si estaba actualizado, si sigue sucediendo o no, pero en cualquier caso, aunque sean ecológicas, ¿cómo puede ser que nosotros no hayamos roto relaciones comerciales con un país que está cometiendo un genocidio sobre otro pueblo? Claro, tú a nivel individual puedes decidir. Yo a nivel individual, claro, sí. Me refiero, puedes decidir, pues no consumo productos de este país, claro. Pero yo creo que deberíamos hacerlo a nivel colectivo, a nivel político también. Pero no, resulta que seguimos manteniendo las relaciones abiertas, seguimos consumiendo dátiles de los gruesos, de los gordos esos, que yo son papas y lo que nos vendan, como si no estuviera pasando nada. A mí se me ocurre pensar en el Holocausto, cómo podría haber sido si la gente se hubiera enterado de lo que estaba sucediendo cuando el Holocausto y nadie hubiera hecho absolutamente nada, es lo que estamos haciendo ahora, porque ahora sí nos estamos enterando. Sí, yo lo pienso muchas veces también. Y nos está llegando del otro lado del planeta y además está contribuyendo al cambio climático. O sea, estábamos, perfecto, maravilloso. Creo que vamos a tenernos que concentrar mucho más en mejorar las condiciones del campo porque nos da la vida en ello, a nosotros también, y a mucha más gente. Lo que pasa es que como el modelo económico actual ha conseguido ser tan... Yo me acuerdo una vez que fui con Fidel a ver una obra de teatro que, bueno, tenía ahí como un guión también muy crítico y tal, y me acuerdo que en un momento una de las protagonistas decía como, ¡ay, capitalismo, qué atractivo eres! ¿Sabes? Porque era como, joder, es que parece que todo está puesto para que lo hagamos mal, qué único, no porque existe yo te escucho y digo, joder, pero es que no reaccionamos, sí. Es que no reaccionamos, o sea, ¿qué enganche puede tener eso, el sistema en el que vivimos, para que veamos que todo va mal, o sea... A ver, todo va mal. Bueno, vamos a pensar que hay, que todavía tenemos relaciones interpersonales que son súper chulas y que merecen la pena, ¿no? Y muchas cosas todavía que disfrutar. Pero que sí que es verdad que de alguna manera ves que vas por la carretera directa al precipicio y sigues. Y lo que acabas de contar ahora mismo, o sea, yo me acuerdo eso, ¿no? Cuando veías pelis de la Segunda Guerra Mundial y decías, hostia, igual la gente no sabía todo lo que estaba pasando, pero ahora sí lo sabemos. Ahora sí lo sabemos. Pero ya te digo, o sea, no sé, será el viernes el Black Friday y la gente se volverá loca. Sí. Entonces es un poco como, pues, bueno, pues seguir contando un poco. Pues yo quiero que ustedes, que son las que gestionan estas cosas, le emitan desde aquí un mensaje a la gente diciéndole el Black Friday y mi trabajo tiene mucho que ver. Ya, sí. Sí, al final es verdad que hemos encontrado como mucho hilo, ¿no? O sea, pues desde el tema que es verdad que en los incendios
pues nuestra forma de comercio, nuestro modelo de combustible y de cómo nos abastecemos para movernos, para cocinar, para toda la energía. Todo eso influye en lo que se consume del monte, todo en la parte del sector primario también, el cómo poner los cuidados repartidos y los cuidados trasladados al medio natural, también con esa otra perspectiva, y sobre todo de que la gente recupere la conexión con el territorio, con la naturaleza. Eso es súper importante, Y que te quites los zapatos algún día. Ay, por favor, y camines por ahí descalza. O por lo menos conectarte y decir, mira, esto, ¿no? La tierra... Pues nada, al final, mira, hemos estado aquí más de una hora hablando, las 4, que teníamos todas como esa cosa de decir, sí, ¿qué vamos a decir? Sí, seguro que no vamos a tener hilo, pero... Bueno, pues yo creo que ya, ¿no? Cerramos. Pues nada, muchas gracias. Un aplausito.